Muy buenas noches con todos los participantes, sean bienvenidos. Continuamos con el segundo curso virtual de actualización en cardiología organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo de Pichincha. Hoy estamos empezando el módulo de cardiopatía isquémica. Y mientras el resto de participantes siguen ingresando desde el aula de espera virtual, recordarles por favor que la calidad de la transmisión está siempre relacionada con el internet que cada uno de los usuarios disponga para esto. Por lo que le recomendamos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión o pierde audio, recuerde por favor presionar en la parte superior la palabra reconectar. Inmediatamente retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus preguntas o sus inquietudes al speaker, mismas que se contestarán finalizadas la conferencia. Recordarles que este es un curso de educación médica continua que cuenta con el aval universitario de la Universidad de las Américas y que, finalizado el mismo, se entregan los diplomas correspondientes. Les invitamos, por favor, a completar las evaluaciones finalizado cada uno de los módulos. Y para quienes desean revisar las conferencias, les recordamos que estas se encuentran en el canal YouTube de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Muchísimas gracias con los presentes. Le doy paso al moderador de la noche. Muchas gracias, doctor Ortega. Adelante. Buenas noches con todos. Es para mí un honor estar nuevamente al frente de todas las personas dedicadas a este programa de educación médica continua. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante que es el síndrome coronario agudo, la cardiopatía isquémica. Vamos a iniciar con el beneficio de la terapia antiagregante plaquetaria. Tenemos el honor esta noche de tener como expositor al doctor Carlos López, quien nos va a dar una información acerca de los avances, de las recomendaciones actuales hoy en día de la terapia antiagregante en el síndrome coronario agudo. Siguiente, por favor. Bueno, les presento al doctor Carlos López. Él es cardiólogo intervencionista, es un médico graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una especialidad en medicina familiar por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, especialista en cardiología por la Universidad Autónoma de México. Y adicional, el curso de posgrado de alta especialidad en medicina, cardiología e intervencionista por la Universidad Autónoma de México. Me permiten un par de palabras, creo que es importante. Hoy en día nosotros compartimos con el doctor López nuestra especialidad de cardiología intervencionista. Creo que somos docentes y así como varios médicos han participado en esta pandemia en forma silenciosa, trabajando día a día en pos del beneficio de los pacientes que han seguido cursando los infartos agudos de miocardio, pues durante la pandemia hemos tenido que afrontar de alguna u otra manera esta pandemia y la seguimos haciendo. Así que para todos los cardiólogos intervencionistas que han estado el día a día al frente de esta patología, pues mi reconocimiento, mis felicitaciones y que sigan adelante, y a todas las especialidades obviamente que han estado al frente de esta pandemia y que todavía continuamos. Así que para topar el tema nada más, empezamos con el doctor Carlos López, que nos va a hablar acerca de los beneficios de la antiagregación plaquetaria en síndrome coronario agudo. Por favor, doctor López, adelante. Buenas noches con todos, colegas, amigos y alumnos también. Muchas gracias, Francisco,
Y qué gusto estar aquí para compartir un poco de revisiones, experiencias y dudas en cardiología y cardiología intervencionista. Y me sumo a las felicitaciones porque en este curso hay muchas personas involucradas, la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, y me parece que es una muy buena forma de actualizarnos y de mantener a la gente interesada en cardiología. Entonces, felicito la iniciativa. Con esto quisiera ya comenzar con el primer tema que tenemos en el manejo de cardiología o de la cardiopatía isquémica, en lo que concierne a la terapia antiagregante plaquetaria. Ahora nos vamos a centrar en el síndrome coronario agudo, que como ustedes conocen, tiene como pilar fundamental la formación de trombo en una placa inestable que está en una de las coronarias o varias de las coronarias, a veces en el mismo evento, que finalmente lleva a la isquemia miocárdica y posteriormente a la necrosis, con las consecuencias que esto puede tener a corto y a largo plazo. Entonces, uno de los pilares fundamentales es la terapia antiagregante plaquetaria, que es la que ha demostrado ser una de las estrategias que disminuye la mortalidad, ya que, como les dije, finalmente es un trombo el que obstruye la arteria. Vamos a comenzar desde lo básico, y estos son los temas que vamos a abordar en esta conferencia. Vamos a analizar cuál es el antiagregante más eficaz hasta el momento, cuál es el momento más oportuno de la administración, que también ha sido un tema controversial, cuánto debe durar la doble antiagregación plaquetaria, si es que existe o no un lugar para el escalamiento o la degradación de la terapia doble antiplaquetaria, es decir, si es que podemos aumentar la potencia en el curso del tratamiento o lo contrario, podemos disminuir la potencia antiagregante. Vamos a revisar algunas nuevas tendencias, sobre todo en lo que concierne a la terapia antiplaquetaria simple, y un tema también que ha comenzado a ser mucho más importante en los últimos años con dos estudios que vamos a ver al final sobre pacientes octogenarios, pacientes mayores. Lo que marcó una era en la terapia antiagregante plaquetaria. Perdón, doctor, discúlpeme. Doctor, perdón que le interrumpa. ¿Podemos compartir la pantalla? Porque no estamos compartiendo aún la pantalla, por favor. Un momento, le comparto. Perfecto. ¿Ahí la están viendo? Coloquemos modo presentación, doctor, y abajo escondemos, ocultar hide, al lado. Gracias, doctor. Estos son los temas que, como les decía, la vamos a tocar ahora en este tema que abre el capítulo de cardiopatía isquémica. Vamos a comenzar desde el estudio que nos abre una era en la terapia antiplaquetaria, que es el estudio CURE, que fue realizado completo hace casi 20 años, en el 2001, y es el estudio que guía realmente el tratamiento hasta ahora. Nos indica que no solamente es suficiente un antiagregante plaquetario a base de la aspirina, sino que es mucho más eficaz asociarlo a un inhibidor del ADP, que es un inhibidor de los receptores P2 y E2, el clopidogrel en ese entonces, que demostró que combinado con la aspirina disminuye mucho los eventos trombóticos y mejora la mortalidad, incluso desde el primer mes de tratamiento. Y este es un estudio que se ha mantenido vigente hasta ahora, y es el que marca el hecho de que demos a todos los pacientes después de un síndrome coronario agudo la doble terapia antiplaquetaria. Luego llegaron los medicamentos que tienen un perfil mucho más potente en la agregabilidad plaquetaria, es decir, tienen mucha mayor capacidad para bloquear el efecto antiagregante producido por el ADP en las plaquetas. Y estos estudios surgieron a partir del año 2007 con el prasugrel y el ticagrelor. Aquí ven los resultados de los dos estudios principales
que demostraron que estos medicamentos no solamente son más potentes en la inhibición plaquetaria, sino que esa potencia se ve traducida en beneficio clínico. Es decir, en un paciente con infarto, ya sea con elevación o sin elevación del ST, disminuyen los puntos duros primarios trombóticos, que consisten en infarto, muerte cardiovascular, infarto cerebral, y vemos que los números necesarios para tratar son de 45 y 52 pacientes respectivamente. Al ser unos medicamentos más potentes al inhibir las plaquetas, pues el costo fue inevitablemente un aumento en los sangrados mayores, es decir, sangrados que requieran atención médica o incluso una maniobra o una intervención. Y para el caso del prasugrel, el número necesario para dañar o para producir un sangrado mayor está en 166, muy parecido a lo que sucede con el ticagrelor. Es decir, tenemos un medicamento más eficaz, pero también tenemos un medicamento que es menos seguro, y eso siempre tenemos que tenerlo presente. Por eso es que yo les he traído esta segunda diapositiva con estos dos estudios pilares que realmente demuestran que son mejores que el clopidogrel, en donde se hace un subanálisis de acuerdo a los diferentes grupos de los pacientes estudiados en estos estudios. Como ustedes ven en el estudio Tritón, en el que se evaluó prasugrel, vemos que el beneficio es marginal, aunque sigue siendo mejor en el grupo general. En las mujeres no hay un beneficio tan claro, y es muy conocido que las mujeres, independientemente de la edad, tienen un mayor riesgo de sangrado. Un grupo que generalmente ha sido muy minoritario en estos estudios son los ancianos o los octogenarios que tienen más de 75, 80 años, en donde también se ve que el prasugrel no es igual de eficaz que una persona de menos de 65 años, obviamente tiene más riesgo de sangrado. Y otro punto muy importante es la depuración de creatinina o la falla renal. Pacientes que tienen una depuración de menos de 60 no tuvieron un beneficio claro con el uso de prasugrel al compararlo con clopidogrel. Si nosotros vemos el perfil del estudio Plato, vamos a ver un patrón muy similar. Los pacientes de más de 75 años tienen ausencia de beneficio cuando se comparan con clopidogrel. Aunque, repito, son grupos minoritarios en donde el estudio no tuvo la suficiente potencia o el suficiente poder como para hacer un análisis específico de este grupo. Pero es una tendencia que, como ustedes ven, se repite en los dos estudios. Otro dato muy importante es el peso para el género, es decir, hombres de menos de 82 kilos o mujeres de menos de 71 también mostraron un beneficio marginal o ausencia de beneficio cuando se trataban con ticagrelor. Entonces, claro, mientras mayor es la dosis para el peso, hay mayor riesgo de sangrado. Y curiosamente, aquí un dato que no tiene relación con los antes vistos con prasugrel es el uso de terapia hipolipemiante. Curiosamente, en los pacientes que no tienen estatinas, que es otro de los pilares en el manejo farmacológico del síndrome coronario, en ellos no hubo un beneficio franco con el uso de ticagrelor. Entonces, vamos a volver a este tema después, pero es muy importante tener presente que una sola talla no es para todos. Es decir, sí son mejores, son más potentes, pero quizás hay una población que no se beneficie de estos dos fármacos. Finalmente, tenemos ya un estudio comparativo entre los dos grandes, ¿no? Entre el prasugrel y el ticagrelor. Este es un estudio que se publicó el año pasado y se llama ISAR-REACT-5. Y es un estudio que comparó los dos fármacos que habían demostrado ser superiores al clopidogrel. Y este estudio tuvo algunas particularidades, entre ellas analizar los dos fármacos y sobre todo dos estrategias al mismo tiempo. Mientras que el ticagrelor era un fármaco que se administraba desde el momento del diagnóstico, el prasugrel es el fármaco que se administraba una vez que el paciente iba a una estratificación invasiva y ya se conocía la anatomía coronaria. Es decir, ya sabíamos si el paciente iba a revascularización quirúrgica o iba a revascularización
percutánea o iba a tratamiento farmacológico nada más. Entonces, no solamente estamos evaluando la droga en sí, sino estamos también evaluando una estrategia. Y con esto en consideración vemos que los eventos cardiovasculares, desde el primer mes hasta el año, son significativamente mejores cuando se utiliza prasugrel. Si nosotros analizamos el riesgo de sangrado, vemos que es muy similar o es comparable entre los dos cuando se utiliza, vuelvo a recalcar, esta estrategia. Esto es en la situación como parecería que está ahora el capítulo de antiagregantes plaquetarios inhibidores del ADP, aunque es una visión muy simplista, ¿no? Parece que el clopidogrel ya quedó en desuso, digo parece, porque el prasugrel y el ticagrelor han demostrado ser mejores en el infarto. Hablo del síndrome coronario agudo. Aquí hay que marcar una diferencia muy clara con el síndrome coronario crónico o la cardiopatía isquémica estable, en donde el tratamiento de elección sigue siendo el clopidogrel, porque no hay estudios que hayan demostrado fehacientemente que el prasugrel o el ticagrelor en un paciente estable sean mejores que el clopidogrel. Y con este último estudio, que es el ISA-REACT, parece que el prasugrel administrado en sala de angiografía, en pacientes que se estratifican de forma invasiva, es superior al ticagrelor. Pero la película no es tan simple como esto que ven aquí. Vamos a tocar algunos temas más, porque los estudios, ustedes saben, son controlados, son poblaciones muy bien seleccionadas y siempre va a haber unas características distintas a las de la vida real. Otro tema muy importante a tratar es el momento de administrar estos antiplaquetarios. Y esto también es algo que ha ido evolucionando en el tiempo. Tomando en cuenta los dos antiagregantes más potentes, prasugrel y ticagrelor, tenemos evidencia al respecto. El estudio ACOAST es un estudio que evaluó solamente pacientes con infarto sin elevación del ST. Es decir, es un paciente que nos permite tener tiempo para decidir si el paciente va a una estratificación invasiva o se mantiene en tratamiento farmacológico, y de esa forma nos da tiempo también a instaurar una serie de medicamentos que van a comenzar a actuar hasta que el paciente llega finalmente a la revascularización. Entonces aquí se evaluó muy claramente cuál es el beneficio o no de dar prasugrel a un paciente que se mantiene en tratamiento farmacológico y luego va a angiografía. Y se vio que no hay ningún beneficio de darle tratamiento farmacológico con prasugrel antes de la angiografía. Es decir, se puede esperar, en este caso, 4 horas, que fue el tiempo en promedio en el que el paciente fue llevado a sala, para darle prasugrel en el momento de la sala, sin que haya una repercusión, sin que haya un deterioro en la evolución clínica. Es decir, no van a aparecer eventos en ese tiempo que el paciente no está con doble agregación plaquetaria, sino solo con aspirina. En lo que respecta al ticagrelor, también se hizo un estudio a propósito para evaluar el beneficio de la administración prehospitalaria de ticagrelor. En promedio, el tiempo que duró o el tiempo que tomó entre la detección del evento o la randomización del paciente y la angiografía fue de menos de 1 hora. Eso es muy importante porque hay que tomar en cuenta estos tiempos, porque mucho tiene que ver también cuánto el paciente permanece sin doble agregación plaquetaria. Y se vio que los pacientes que recibían una dosis de ticagrelor en la ambulancia no tienen un resultado angiográfico mejor que los que recibieron el ticagrelor en el hospital cuando llegaban a hacer su tratamiento invasivo o tratamiento farmacológico completo. ¿Cómo ellos evaluaron la eficacia del tratamiento antiagregante? En base a parámetros electrocardiográficos, vieron si es que el paciente resolvía más del 70% el supradesnivel del ST antes de la angioplastia primaria, y también evaluaron el flujo, si es que era TIMI-3 o no en el momento en el que se hacía el diagnóstico angiográfico.
Esos fueron los principales parámetros de comparación, aunque también se hicieron análisis sobre el flujo post-angioplastia, es decir, después de hecha la angioplastia con balón o después de implantado el stent. Y en este caso tampoco se vio un beneficio del tratamiento prehospitalario. Entonces, en base a estos dos estudios que contemplan los dos antiagregantes, que son los que se recomiendan en las guías como primera alternativa en el infarto con o sin elevación del ST, no hay ningún beneficio de darle al paciente antes de la intervención o antes de conocer la anatomía coronaria. Y esto tiene varias ventajas. Primero, sabemos cuál es la potencia que necesitamos de acuerdo a la anatomía, porque conforme más compleja es la anatomía coronaria, mientras más manipulación, mientras más dispositivos se utiliza en una angioplastia, mayor es el riesgo trombótico y por lo tanto debemos utilizar una mayor potencia antiplaquetaria. Esa es una de las grandes ventajas. Otra enorme ventaja, saber si el paciente va a ir a angioplastia o revascularización precutánea o si es que va a ir a cirugía de revascularización coronaria con puentes o si es que el paciente sencillamente no va a ir a ninguna estrategia de revascularización. Algunos pacientes siguen quedando en tratamiento farmacológico. Entonces, de esa forma nosotros no nos quedamos comprometidos al tratamiento, sino ya conociendo la anatomía coronaria. De esa forma tenemos la enorme ventaja de que el paciente va a continuar con el tratamiento más acorde a la anatomía coronaria que vemos en la geografía. Esto es algo especialmente útil cuando el paciente va a cirugía, porque estoy seguro que a ningún cirujano o a ningún cardiólogo que está haciendo recuperación cardíaca se siente tranquilo cuando el paciente va a cirugía de emergencia en plena vigencia de efecto antiplaquetario. Ni siquiera con aspirina, peor con prasugrel o ticagrelor, y eso puede retrasar la revascularización coronaria. Si es que tú no le das el medicamento porque viste que la anatomía coronaria era quirúrgica, tiene esa enorme ventaja de que puede pasar a cirugía mucho más rápido que un paciente que ya fue precargado sin conocerlo. Otra de las grandes preguntas y algo que se está evaluando desde hace algún tiempo atrás es ¿cuánto debe durar la doble antiagregación plaquetaria? Desde el estudio CURE, nosotros vimos que el tiempo es de 12 meses mínimo, pero ha habido muchos estudios que evalúan tiempos más largos, hasta 30, 36 meses, y otros que a su vez han evaluado periodos cortos, de un mes, de 3 meses, de 6 meses. Bueno, actualmente la recomendación de las últimas guías de infarto, que son las del infarto sin elevación del ST, siguen manteniéndose con la recomendación que ha estado vigente en los últimos 20 años. El paciente después de un síndrome coronario agudo, independientemente del manejo, tiene que tener una doble antiagregación plaquetaria de 12 meses. ¿Pero de dónde sale eso? Básicamente de este estudio que creo que es el que mejor ha demostrado el por qué damos tratamiento durante 12 meses. Este estudio utilizó doble antiagregación plaquetaria con clopidogrel y con prasugrel, es decir, podían utilizar cualquiera de los dos antiplaquetarios. Y comparó dos estrategias. En un grupo dio doble antiagregación plaquetaria durante 6 meses y en el otro durante 12 meses, que es lo que recomiendan las guías actualmente. Y se vio que el factor o el evento cardiológico fundamental que determina una diferencia entre los 6 y los 12 meses es el infarto de miocardio. Y al contrario de lo que uno puede pensar, que es solamente por la arteria tratada o la arteria responsable por el infarto o por el stent que se implantó, no es exclusivamente ese el motivo, sino que hay una altísima prevalencia de lesiones que sin estar relacionadas con el evento índice pueden dar infarto en ese primer año. Esas son los vasos no relacionados con el infarto que tienen muchos más eventos en los pacientes que tienen una doble antiagregación de menos de 6 meses. Entonces, no solamente estamos dando antiagregación plaquetaria por la arteria responsable del infarto, sino por
lesiones coincidentes o de placas ulceradas que, a pesar de no dar una obstrucción significativa, sí pueden dar eventos coronarios a mediano o largo plazo. Entonces, este estudio es el que ha hecho que se mantenga la recomendación de 12 meses. Pero puede ser más. Ya sabemos que menos no es lo ideal cuando se utilizan clopidogrel o prasugrel, pero ¿qué pasa si les damos más meses de doble antiagregación plaquetaria? Y este fue el primer estudio en demostrar que cuando se prolonga la terapia dual durante 30 meses, los resultados son mejores. Y este es un estudio que también incluyó prasugrel ya en su esquema y demostró que cuando se prolonga la doble antiagregación plaquetaria hasta más de 30 meses, los resultados en términos de eventos trombóticos son menores. Claro que, desgraciadamente, esto conlleva un sangrado mayor. Aunque no era una diferencia tan amplia, sí hubo un aumento en el riesgo de sangrado. Y por eso es que aquí viene la parte encantadora de la medicina, que es individualizar la terapia, es decir, no es una receta para todos, sino intentar encontrar la mejor estrategia de tratamiento o de terapia antiplaquetaria para cada paciente. Y a partir de este estudio se creó un puntaje que considera varios datos clínicos que sabemos que son tanto factores de riesgo para sangrado como para trombosis. Y este puntaje DAP considera todas estas variables clínicas para inclinarnos hacia un tratamiento más prolongado versus un tratamiento más corto. Y este puntaje no solamente fue hecho a partir de estos pacientes, sino que fue validado en otro estudio mucho más grande y demostró ser replicable. Entonces ya es una recomendación de las últimas guías en evaluar en cada paciente cuál es la probabilidad de que tenga un evento trombótico después de completados sus 12 meses de estándar, es decir, cuáles se benefician de una terapia extendida durante más de 12 meses. En general, un puntaje más de 2 tomando estas variables se considera alto riesgo trombótico y se beneficia de un tratamiento prolongado de más de 12 meses. Luego se hizo un estudio utilizando exclusivamente un antiagregante plaquetario más potente de los nuevos, el ticagrelor. Y en este estudio se probaron clopidogrel, ticagrelor en la dosis habitual, que son 90 miligramos cada 12 horas, y una dosis más baja de ticagrelor, que es de 60 miligramos. Y en este estudio también se prolongó más allá de 30 meses. Y se demostró que cuando se da la doble antiagregación plaquetaria durante más de 12 meses, hasta 30 o 36 meses, los eventos trombóticos o isquémicos son mucho menores o significativamente menores. Con un dato curioso, que la dosis más baja fue la que mejor perfil antitrombótico tuvo. ¿Cómo se catalogaron los pacientes de alto riesgo en este estudio? Es muy importante saber. Se consideró alto riesgo el paciente diabético, paciente que tiene enfermedad de más de un vaso, paciente que tiene enfermedad renal crónica de menos de 60, que haya tenido ya un evento, un infarto previo, es decir, está cursando un evento recurrente, o en pacientes de más de 65 años. Noten que aquí comparte algunos factores de riesgo para sangrado también. Y por eso es que el precio que tuvo que pagar esta terapia antiplaquetaria de más de 12 meses con ticagrelor es un aumento significativo en todos los sangrados, tanto menores como mayores. Entonces, siempre hay que tener presente que mientras aumentamos la potencia antiplaquetaria, mejoramos los eventos trombóticos, isquémicos, pero a un precio de incrementar los sangrados, que no son despreciables y también pueden causar mortalidad. Entonces, con estas consideraciones tenemos esta tabla que es un resumen, o este flujograma que es un resumen de lo que nos proponen las guías europeas de cardiología del infarto sin elevación del ST.
básicamente nos dice que hagamos dos análisis, que al principio, cuando nosotros hacemos la angioplastia, si este paciente va a una estrategia de revascularización percutánea, hagamos un análisis del riesgo de sangrado. Y para eso nosotros utilizamos un puntaje también validado, que es el Precise TAP. Cuando nosotros hacemos este cálculo y el paciente es catalogado como de alto riesgo de sangrado, este paciente es un buen candidato para un tratamiento antiplaquetario corto, es decir, de menos de 12 meses, que en algunos casos puede ser inclusive de hasta un mes, dependiendo de qué tan alto sangrado es. Si el paciente no tiene riesgo de sangrado, se considera un paciente para tratamiento estándar, que es 12 meses de doble antiagregación plaquetaria. Una vez llegado a los 12 meses y sin eventos, es decir, el paciente no ha sangrado de forma significativa y tampoco ha tenido un evento trombótico, hacemos una segunda consideración y volvemos a plantearnos el riesgo trombótico, es decir, qué tan justificable es a este paciente prolongarle la terapia antiplaquetaria durante un año o a veces 2 años más. Y se considera un paciente de alto riesgo cuando tiene un puntaje de DAP de más de 2, como les decía hace un momento. Estos son los datos clínicos que hacen inclinarnos a un puntaje de alto riesgo y por lo tanto una terapia prolongada, mientras que cuando tiene una edad avanzada o intermedia o no tiene estos factores protrombóticos, se puede suspender la terapia dual después de 12 meses y continuar con aspirina, que es el medicamento hasta aquí recomendado. Otro tema que quisiera tocar, que es también muy controversial, es qué pasa cuando se cambia de un antiagregante plaquetario a otro. Y generalmente cambiamos de uno de alta potencia a uno de baja potencia, que es lo que se denomina degradación de la terapia antiplaquetaria dual. O lo contrario, de un medicamento de baja potencia, que es el clopidogrel, a otro de alta potencia, que es el prasugrel o el ticagrelor, que se considera escalamiento. El primer estudio que llamó la atención o que nos planteó esta posibilidad, y es una posibilidad, no es una recomendación todavía abierta, es el mismo estudio Triton-TIMI, porque hicieron un análisis en el tiempo y evaluaron qué sucede o qué predomina más en los primeros meses, el riesgo de trombosis o el riesgo de sangrado. Y asimismo, ¿qué pasa después de completados los primeros 3 a 6 meses? ¿Qué predomina más, el riesgo de sangrado o el riesgo de trombosis? Y aquí podemos ver que en los primeros días, desde el primer día inclusive, prasugrel es el medicamento que disminuye mucho los eventos trombóticos, es decir, es un medicamento mucho más eficaz. Pero que cuando pasa el tiempo y el paciente ya entra en una fase de mantenimiento, estamos hablando después de 3, 6 meses, las curvas comienzan a separarse y comienzan a predominar en la rama del prasugrel los eventos hemorrágicos. Entonces, hay una curva dual, ¿no? Hay un comportamiento en espejo, mientras que en los primeros meses parece que es mucho más eficaz el prasugrel que el clopidogrel en disminuir eventos trombóticos. Parece que después, de los 6 meses, ya predominan los efectos hemorrágicos. Entonces, llamó la atención que podríamos utilizar un medicamento potente en los primeros meses y después hacer una degradación de la terapia dual antiplaquetaria. Y el primer estudio que nos muestra esto es realmente un registro, no es un estudio controlado ni aleatorizado. Es el estudio SCOPE o el registro SCOPE, que nos muestra que a pesar de lo que había dicho este estudio Tritón o con prasugrel, los eventos sí son mayores, tanto en los eventos cardiovasculares trombóticos, ¿no? Infarto, muerte, evento cerebrovascular e inclusive sangrado, cuando se hace una degradación a la antiagregación plaquetaria de un medicamento como puede ser ticagrelor o prasugrel hacia clopidogrel.
Entonces, cuando se hace esto de forma temprana, este estudio lo hizo en menos de un mes después del infarto, sí aumenta de forma significativa la tasa de eventos. Miren, 20% comparado con 1.3, 1.4, cuando se utilizan prasugrel o se mantiene la terapia dual de alta potencia. Después de esto, se insistió, se hizo un estudio aleatorizado, ahí sí prospectivo, controlado, en el que se hacía este switch o se hacía la degradación de la doble antiagregación plaquetaria después de un mes. Es decir, el primer mes el paciente estaba con prasugrel o ticagrelor. Y después de un mes se hacía la conversión a clopidogrel. Y fue el primer estudio en demostrar que los eventos globales, es decir, uniendo tanto los eventos trombóticos isquémicos con los hemorrágicos, fueron menores cuando se hizo la degradación después de un mes a clopidogrel con aspirina. Mientras que cuando se mantuvo la terapia antiplaquetaria de alta potencia, los eventos tanto isquémicos como hemorrágicos fueron mayores. Claro que los eventos que aumentan esta o que son los responsables de esta disociación en la curva no son los trombóticos, son los hemorrágicos, porque ya sabemos que en este estudio los eventos trombóticos fueron también bajos cuando se mantuvo la terapia con prasugrel. Entonces, aquí llama la atención que los eventos hemorrágicos también cuentan y también pueden generar mortalidad. Y en ese caso, el clopidogrel, después de un mes, cuando se hace el switch, puede disminuir los eventos netos o los eventos clínicos significativos, incluidos sangrado, sin que eso se vea traducido en un mayor riesgo de infarto, de trombosis del stem o de infarto cerebral inclusive. Este es un estudio que solamente nos ha abierto el camino, no es un estudio lo suficientemente pesado, no es información contundente como para hacer de esto una práctica diaria, pero nos indica que hay pacientes en los que se puede hacer esto de forma segura, o al menos con relativa seguridad, porque ya hay un estudio que lo ha hecho. Y este es el caso particular de pacientes que tienen la necesidad de seguir con clopidogrel, es decir, varios pacientes que o son intolerantes al medicamento o no tienen la situación socioeconómica apropiada como para seguir con ticagrelor o prasugrel, o que tienen que tomar anticoagulación, en el caso de fibrilación auricular, por ejemplo, o cualquier otra indicación de anticoagulación, y que no está recomendado que sigan tomando ticagrelor o prasugrel. Entonces, sí hay casos a nivel mundial y en la literatura bien descritos en los que sí se puede bajar la potencia a clopidogrel. Este es el estudio más reciente sobre el switch, y en este estudio se incluyó una estrategia muchísimo más interesante. No solamente se hace el switch o se hace la degradación a clopidogrel y aspirina, sino que se evalúa el efecto que esto puede tener en la agregabilidad plaquetaria. Como ustedes ven, estos pacientes, al momento del alta hospitalaria, se mantienen 7 días más con prasugrel. Después de esos 7 días, se hace el cambio a clopidogrel. En esos pacientes se mide la función plaquetaria después de un tratamiento de 14 días y se establece si el paciente tiene una alta reactividad plaquetaria, pese al uso de clopidogrel, tiene que seguir con prasugrel. Si el paciente es un buen respondedor a clopidogrel, es decir, no tiene una actividad plaquetaria residual alta, se mantiene entonces con clopidogrel, porque como ustedes se acordarán, hay un 30% aproximadamente de pacientes que muestran una reactividad plaquetaria elevada pese al tratamiento con clopidogrel, y es un marcador de riesgo cardiovascular. Entonces, ese es un riesgo potencial de utilizar clopidogrel en un paciente que tiene resistencia o que tiene una baja respuesta a este fármaco. Haciendo este análisis y en este contexto, se demuestra lo mismo que en el estudio previo, que la degradación a terapia antiagregante con clopidogrel tiene menos eventos
incluido sangrado, en los pacientes que utilizan el clopidogrel en lugar de mantenerse con prasugrel, siempre y cuando se hace una evaluación del efecto o de la reactividad plaquetaria residual. Y en este caso se hizo el switch tan pronto como 2 semanas después del evento. Aquí está un estudio de estratificación de acuerdo a diferentes categorías y donde se ve que sobre todo los que se benefician de la degradación son los pacientes que tienen un infarto con elevación del ST, curiosamente. Los tenemos siempre presentes como un paciente de alto riesgo, pues en ellos los beneficios fueron mayores. Y hay una tendencia también en los pacientes que no tienen diabetes. Aquí os he puesto algunas consideraciones que pueden hacer a un paciente candidato a la terapia de escalamiento o de degradación. Escalamiento puede ser un paciente que tuvo ya una trombosis del stent, un paciente de altísimo riesgo, pese a que estuvo en terapia antiagregante adecuada. Paciente que se intervino, se colocó un stent en la última arteria permeable, es decir, todas las demás estaban enfermas y se trató su única arteria viable. Paciente que tenga una enfermedad difusa, pacientes especialmente trivasculares, que son los pacientes diabéticos, o en los que se ha utilizado más de 3 stents o 3 o más stents. Pacientes en los que se hizo una intervención compleja, como por ejemplo las bifurcaciones, especialmente en el tronco, cuando la longitud de los stents supera los 60 milímetros o cuando se ha tratado una oclusión total crónica. Quizás en ellos valdría la pena hacer un escalamiento, es decir, aumentar la potencia. Y en ese caso todos los estudios han demostrado ser seguros. No hay riesgo de que a un paciente que venga a tomar clopidogrel, inclusive con cargas previas, se le dé un fármaco como el prasugrel o el ticagrelor. Al contrario, el paciente que puede ser considerado para una degradación o un desescalonamiento de la terapia dual antiplaquetaria son pacientes que han tenido un evento hemorrágico mayor o una hemorragia intracraneal, que son pacientes de altísimo riesgo de hemorragia mayor, pacientes con anemia o que ya hayan tenido un infarto, un sangrado, significativo con la terapia antiplaquetaria previa. Dentro de este grupo yo añadiría a paciente que tiene la necesidad de utilizar anticoagulación por otro motivo. Entonces, pacientes que tienen que tomar warfarina o tienen que tomar un nuevo anticoagulante, realmente deberíamos evaluar si es que es un buen candidato para utilizar clopidogrel y hacer el switch cuando está tomando algún otro antiagregante. Ahora vamos a ver un poco de estrategias nuevas, pero quisiera primero ver esto de las evidencias que nos han dado, el uso o no rutinario de utilizar las pruebas de reactividad plaquetaria o actividad plaquetaria residual. Esta es las guías sobre el cambio o el switch entre un antiagregante u otro. En general, después de un paciente que ha recibido intervención coronaria percutánea, se recomienda seguir las guías que nos dicen utilizar los antiagregantes más potentes. Si es que el paciente está estable, es decir, un paciente que tiene una angina crónica estable o un síndrome coronario crónico, este paciente tiene que ir a una terapia con clopidogrel. No es el caso de este algoritmo, sino estamos hablando específicamente de infarto. Cuando el paciente tiene características que nos dan a pensar que es un alto riesgo trombótico, este paciente puede pasar a una terapia dual con prasugrel o con ticagrelor. ¿Cuáles son los estudios que han respaldado esto? Pues desgraciadamente ninguno de los que han probado las pruebas de cabecera como el Verify Now ha demostrado que hacerlo de forma rutinaria para poder hacer el escalamiento a un fármaco más potente tenga un beneficio clínico significativo. Por el otro lado, los pacientes que tienen
un riesgo de sangrado mayor o que vemos que pueden tener mayor complicaciones con la doble antiagregación con los nuevos antiplaquetarios como ticagrelor o prasugrel, en ellos sí se ha hecho estudios para ver si se hace un estudio genético o de reactividad plaquetaria antes de hacer un switch a clopidogrel. Y en este caso, o los descalamientos o las degradaciones a clopidogrel han demostrado resultados variables. No en todos les ha ido bien, como ustedes vieron los estudios previos, 2 grandes estudios bien realizados demuestran que sí es viable, pero el estudio SCOPE, que lo realizó de forma ciega, sin un estudio plaquetario previo y en menos de un mes después del evento, sí puede tener consecuencias y aumentar el riesgo de infarto. Después de revisado esto, llegamos a la tabla resumen de las guías europeas de cardiología, que nos ubican en 3 escenarios posibles después de un paciente con infarto sin elevación del ST. Como ustedes ven, una de las primeras evaluaciones que tenemos que hacer es el riesgo de sangrado. ¿Qué importancia ha tomado el sangrado ahora en las decisiones de cardiología? Porque es quizás la base a partir de la cual se determinan las demás decisiones. Como ustedes ven aquí, es la primera evaluación que hay que hacer. Si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado, este paciente no solamente se queda con la terapia más sencilla, que es aspirina con clopidogrel, sino que se le acorta de forma significativa, es decir, queda solo con un mes de terapia dual antiplaquetaria. Y sin lugar a duda, después de los 2 meses, probablemente se quede con uno solo. Si el paciente tiene riesgo alto, después vamos a ver qué es riesgo alto, se recomienda utilizar la doble antiagregación plaquetaria de menor potencia durante 3 meses y en 3 meses cambiar o quedarse solo con un antiagregante a base de aspirina. Si el paciente tiene bajo riesgo de sangrado, pues aquí viene la decisión de qué le vamos a dar además de aspirina y muchas veces además de un inhibidor del ADP. La terapia estándar, digamos, lo que está recomendado en todos hasta aquí es aspirina con prasugrel, ticagrelor, de forma preferencial, cualquiera de los dos, y si es que el paciente tiene alguna contraindicación para uno de los dos, con clopidogrel, y completar 12 meses. Si es que el paciente tiene a su mismo un riesgo bajo de sangrado, podemos utilizar una terapia dual con aspirina ticagrelor durante 3 meses, que es un estudio que vamos a ver un poco más adelante, el estudio LEADERS, y después mantenerlo en terapia única con ticagrelor. Ya está contemplado dentro de las guías como una posibilidad y le da un grado de recomendación 2B. Aquí, después de los 12 meses, hay que hacer una evaluación del puntaje DAPT, y si el paciente tiene más de 2 puntos, tiene que seguir con doble antiagregación plaquetaria. Aquí también dejan espacio para el rivaroxaban en dosis bajas por el estudio COMPASS, que es motivo de otra conferencia. Pero en general, en este paciente podemos hacer varias cosas en base al perfil de riesgo trombótico. Pero muy importante recalcar la evaluación inicial. El riesgo de sangrado es lo que marca ahora la conducta a seguir. ¿Qué se considera alto riesgo de sangrado? Miren lo extensa que es la lista de los criterios mayores y vean que solamente se necesita uno de ellos para que el paciente sea catalogado como alto riesgo de sangrado. Muchas veces uno no se da cuenta, pero el paciente es mucho más riesgoso o tiene mucho más riesgo de sangrado de lo que uno se imagina. Un simple dato como hemoglobina menos de 11 le pone al paciente en el alto riesgo de sangrado. Y los criterios menores se necesitan 2 para considerar a un paciente de alto riesgo de sangrado. Si el paciente tiene más de 2 mayores, obviamente el paciente tiene muy alto riesgo de sangrado y ese paciente pues debería ir a terapia antiagregante con clopidogrel. Por el otro lado, ¿qué se considera riesgo de trombótico? Y ahora las guías lo establecen de forma muy precisa. Aquí están tanto datos clínicos del paciente
como datos técnicos del procedimiento, y aquí están los datos que lo catalogan como de riesgo moderado. Y si nosotros tenemos cualquiera de estos criterios de riesgo, el paciente es candidato a terapia, primero, antiagregante potente y por más tiempo. Pero previo a esto, como les había dicho, lo más importante es de ver el riesgo de sangrado. Otro tema que es controversial y es muy importante ahora, y lo he dejado para el último porque es recientemente en este año cuando han aparecido 2 estudios que por fin incluyen o evalúan pacientes de más de 70 años. Generalmente han sido poblaciones muy poco estudiadas y realmente por selección. No es que no hay pacientes de más de 70 años que se infartan, hay muchísimos, pero por conveniencia los estudios los han excluido. Entonces, es difícil sacar conclusiones en pacientes mayores de 70 años porque la evidencia o la información es muy pobre. Comenzamos por un registro que es un registro grande que nos ha dado mucha información sobre el manejo de pacientes con cardiopatía isquémica aguda, que ahora se dedicó a evaluar a 14,000 pacientes de más de 80 años. Es decir, un estudio muy grande de pacientes exclusivamente mayores de 80 años. Y esto es muy importante, porque esta evaluación yo creo que es la más útil que podemos tener. En estos pacientes se evaluó el riesgo de eventos cardiovasculares y también el riesgo de sangrados cuando se utilizó clopidogrel versus ticagrelor. Aquí, curiosamente, está graficada la tabla de infarto. Vemos que sí, el beneficio antiagregante del ticagrelor es significativo también en personas mayores. Esta diferencia es significativa. Hay un descenso de eventos cardiovasculares en relación al infarto cuando se utiliza ticagrelor. Pero, ¿qué pasa en el sangrado? Pues lo contrario, ¿no? Mientras más potencia antiagregante, más sangrado. No es algo que nos sorprenda. Se confirma que en los pacientes de más de 80 años el beneficio antitrombótico existe, es decir, no hay duda. El ticagrelor es más potente, pero también causa más sangrado. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa con la mortalidad? Esto es solamente muerte y considera todos los tipos de muerte, incluidos eventos isquémicos como eventos sangrados. Si ponemos en la balanza los pacientes que están con terapia antiagregante de más de 80 años, con clopidogrel se mueren menos que los que tienen terapia antiagregante dual con ticagrelor, a pesar de que el ticagrelor se asocia a menos infartos. Pero hay muchas otras cosas que matan a los mayores de 80 años que no son los infartos. Entonces hay que acordarse que el paciente tiene otras cosas, no solamente un infarto. Y el riesgo es 1.17 veces mayor de muerte con ticagrelor que con clopidogrel. Esto es un registro, es un estudio, o más bien dicho, es un análisis transversal, no tiene ninguna intervención. Pero para eso se hizo ya un estudio que es randomizado y que buscó demostrar la no inferioridad del uso de terapia antiagregante con clopidogrel versus los nuevos antiagregantes plaquetarios en personas mayores de 70 años. Y aquí vemos que el sangrado es numéricamente menor con clopidogrel, y también significativamente, estadísticamente menor cuando se compara con ticagrelor o prasugrel. Realmente nada sorprendente. Este es uno de los principales objetivos del estudio. Y un análisis también, aunque no fue el principal objetivo, pero también un objetivo secundario preestablecido, demostró que el beneficio clínico neto, donde se incluyen eventos trombóticos, isquémicos y hemorrágicos, es igual. Es decir, no hay diferencia cuando se utiliza clopidogrel versus un antiagregante de más potencia. Es decir, habiendo menos sangrados con clopidogrel, no hay más infartos, no hay más recurrencia, no hay revascularización del vaso tratado, no hay más infartos cerebrales cuando se utiliza clopidogrel en pacientes añosos de más de 70 años. Yo creo que esta es la información más importante en la antiagregación plaquetaria en este año, porque es
un tema que siempre ha quedado en el aire desde los estudios iniciales. ¿Se acuerdan que les mostré esas tablas de análisis multivariable? Pues ahora esa sospecha de que probablemente mayores de 70 o 80 años no se beneficien de ticagrelor o prasugrel, pues existe y se confirma. Parece que es así, parece que a esos pacientes les va igual cuando se utiliza clopidogrel. Como para terminar, datos que están apareciendo sobre nuevas estrategias de manejo, la terapia antiagregante sencilla o que utiliza solamente un antiagregante y en la gran mayoría de ellos prescinde de aspirina. Uno de ellos es el Smart Choice, donde a los pacientes que fueron seleccionados claramente con riesgo bajo, tanto de isquemia como de sangrado, se les dio 3 meses de terapia antiplaquetaria dual y después de esos 3 meses se continuó solamente con clopidogrel. Entonces, en estos pacientes se demostró que los eventos cardiovasculares mayores, cuando se utilizaba solamente 3 meses de terapia antiagregante, pues eran menores, pero estos son estudios preliminares. Otro estudio que considera la misma hipótesis, es decir, dejarle al paciente después de 1 mes solo con un antiagregante a base de clopidogrel, también demostró beneficios, pero vuelvo a recalcar, son estudios muy seleccionados, que como van a ver más adelante, consideran otros factores, no solamente el fármaco, sino, miren aquí la edad, 68 años, pacientes relativamente jóvenes, con cardiopatía isquémica estable la mayoría, y que, lo más importante, tienen realizado IBUS o OCT, tomografía por coherencia óptica, en casi la totalidad de los implantes de los stents, es decir, lo utilizan de forma rutinaria. Y esto no es una realidad en ninguna parte del mundo. Esa es una característica que solamente se ve en un estudio diseñado para eso, para dejar un stent perfectamente aposicionado, expandido, sin ningún tipo de lesión residual y que por lo tanto te permite dejar una terapia antiagregante durante poco tiempo. Aquí los eventos son claramente menores cuando se utiliza la terapia sencilla, incluida desde luego el sangrado, pero como les digo, son solamente una tendencia que todavía tiene que validarse a largo plazo. Este es el estudio LEADERS que yo les decía que ya se menciona en las guías, donde se plantean la estrategia de manejo en los pacientes que tienen durante 3 meses ticagrelor y aspirina versus los 12 meses que dura toda la terapia antiplaquetaria. Y aquí vemos que, claro, el riesgo de sangrado es muchísimo mayor cuando se utiliza ticagrelor con aspirina, mientras que el riesgo de eventos cardiovasculares es muy similar. Entonces, abre la posibilidad que después de 3 meses de doble antiagregación plaquetaria se pueda pasar a una antiagregación sencilla. Este es el flujograma o el diseño del estudio LEADERS, en donde se utilizó primero un stent ya de tercera generación. Es un estudio que tiene un polímero biodegradable con una droga bastante más avanzada, donde al paciente que estuvo en la rama experimental se le dio 1 mes de aspirina con ticagrelor y luego se prolongó a 2 años con monoterapia con ticagrelor, mientras que en la terapia estándar se mantuvo el paciente con 12 meses con ticagrelor y aspirina y después de 12 meses solo se mantuvo con aspirina. Este grupo pues es el tratamiento convencional y como ustedes ven acá, los eventos de sangrado fueron mucho menores cuando se dejó solamente ticagrelor, se dejó suspendida la aspirina y los eventos isquémicos trombóticos no aumentaron cuando se prescindió de la aspirina. Entonces, eso es lo que se está evaluando ahora, el hecho de ver si es que la aspirina es necesaria o no es necesaria, porque hasta aquí parece que con el uso de los nuevos antiagregantes plaquetarios solo aumenta el riesgo de sangrado. Este es el análisis por grupos del mismo estudio LEADERS, en donde se ve que en el paciente con infarto agudo del ST,
los pacientes que más se benefician en el tratamiento experimental son los que tienen una enfermedad multivaso, versus los pacientes que solo tienen uno. Claro, mientras más riesgo de trombosis, más beneficio de ticagrelor durante 2 años. Y aquí están los pacientes en relación al sangrado. Pacientes pues sangran en general más, pero hay una tendencia en los pacientes con enfermedad multivaso. Para concluir, los nuevos antiagregantes prasugrel y ticagrelor, no he considerado el cangrelor porque no lo tenemos en nuestro mercado y es un fármaco intravenoso, muestran de forma consistente que son más eficaces en el síndrome coronario agudo. El tiempo de doble antiagregación es el que se recomienda en las guías, son 12 meses y hay una disminución de eventos no solo por el vaso tratado en el evento índice, sino también por otros vasos que no estuvieron relacionados con el infarto. La escalada o degradación terapéutica es frecuente luego de un síndrome coronario agudo y muchas veces justificado por el perfil de riesgo del paciente. Mientras que la escalada ha demostrado ser segura, no hay inconvenientes. La degradación, cuando se hace en menos de 30 días, está mal ahí, es días, conlleva un riesgo de eventos trombóticos mayores. La degradación más de 30 días después de un infarto ha demostrado ser más segura e igual de eficaz. Y si se realiza en menos de 30 días, se recomienda hacer una evaluación de la reactividad plaquetaria residual, porque si le voy a dejar al paciente con clopidogrel, me gustaría saber si es un paciente que es un respondedor o no a clopidogrel. No se recomienda la determinación rutinaria de actividad plaquetaria residual, tampoco las pruebas genéticas que evalúan los polimorfismos en el citocromo que metaboliza el clopidogrel, porque esta estrategia no ha demostrado beneficios clínicos. Su uso rutinario no ha disminuido la tasa de eventos cardiovasculares. Los estudios que han demostrado la superioridad de los nuevos antiagregantes no han representado bien a los pacientes de alto riesgo, como los pacientes de falla renal crónica, octogenarios o con eventos cerebrales recientes. En pacientes mayores de 75 años ya hay evidencia, ventajosamente, aunque es de tipo B, que muestran aumentos de sangrados mayores y mayor mortalidad con el uso de los antiagregantes más potentes. Panchito, te dejo para hacer las preguntas respectivas. Gracias, Carlitos. Bueno, estamos ahí con el tiempo para las preguntas, no quedó mucho. Creo que nos ilustraste con una presentación muy eficaz. Algunas preguntas que se hicieron al inicio fueron respondidas después durante la exposición. Una pregunta que de pronto para nuestro país y para los países vecinos que también participan de la charla es si nuestro sistema de salud o en ciertos sistemas de salud no se dispone de estos nuevos antiagregantes plaquetarios, prasugrel, ticagrelor, ¿se debería continuar con clopidogrel, aspirina? ¿Qué se debería recomendar al respecto? Bueno, en nuestro país todavía no tenemos la gama completa, ¿no? El cangrelor definitivamente no lo tenemos y prasugrel lo hemos tenido de forma esporádica, inconstante. Han sido varios laboratorios farmacológicos que lo han traído y no han sido la droga con la que se hicieron los estudios pioneros. Entonces, hasta no contar con esa molécula activa, yo creo que deberíamos ser cautos en utilizar estas presentaciones de prasugrel. Sin embargo, ticagrelor es un medicamento que lo tenemos ya desde algunos años y es el mismo medicamento que ha sido estudiado en los estudios grandes. Perfecto. Había una pregunta por ahí siempre, como tenemos en los participantes, una curiosidad al respecto, cómo se mide la reactividad plaquetaria, una biometría hemática, cómo se debía hacer, y de pronto en tema de los tiempos de actuación de los antiagregantes plaquetarios, si de iniciar en un paciente con síndrome coronario agudo
directamente con Prasugrel por los beneficios que ha demostrado, o, como se lo había mencionado en la charla, esperar a conocer la anatomía coronaria. Eso nada más. Creo que para terminar, si recomendarías uno de estos métodos principales, el Prasugrel ante los otros fármacos, dependiendo de los tiempos de acción, y de pronto si hay alguna recomendación más que tú nos quieras dar al respecto. En general, los dos antiagregantes nuevos de Prasugrel y Ticagrelor tienen la enorme ventaja de actuar en menos de 1 hora. Eso es una de las principales diferencias con Clopidogrel, que se demora, dependiendo de la dosis de carga, entre 2 horas hasta 5 días. Entonces, en ese caso, no tenemos ningún beneficio de dar el fármaco antes de que el paciente pase angiografía y se pueda hacer el estudio anatómico, es decir, ya saber a qué estrategia de manejo va a ir. Entonces, en eso sí hay bastante evidencia que respalda el uso de la antiagregación plaquetaria en el momento en el que se ve la anatomía coronaria. En ese sentido, los dos fármacos actúan rápido, tanto Ticagrelor como Prasugrel. Sobre las pruebas de medición de la actividad plaquetaria residual, hay de varios tipos. Sobre todo las podemos dividir en 2 grupos. Las que se hacen en el laboratorio central, básicamente en base a absorción de luz, que necesitan estudios complejos, que utilizan reactivos también poco habituales, como son el ADP, y las que Bueno, creo que algún inconveniente con el tema de Internet, sí, cosas que suelen pasar durante estas conferencias, pero no sé si el doctor Carlos López está escuchando. En honor al tiempo, pues le agradezco por esta excelente conferencia. Hay muchas preguntas que quedan en el camino, que los participantes pueden hacer llegar vía electrónica y obviamente por vía correo. El doctor Carlos López puede dar una respuesta posterior. Pues para finalizar, pues se agradece a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha por esta excelente iniciativa de la educación continua. Vamos al finalizar ya haciendo hincapié al primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular que se va a dar de la CIAC y la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Del 26 al 28 de noviembre, totalmente invitados a participar. Ahí está la página para que puedan inscribirse. Vamos a escuchar un mensaje de la doctora Adriana Puente. Por favor, si nos puede ayudar, Adrián, con el video. Hola, muy buen día. Soy la doctora Adriana Puente, cardióloga de la Ciudad de México, actualmente secretaria del Consejo de Prevención Cardiovascular de CIAC y miembro del Consejo de Enfermedades Cardiovasculares de la Mujer en CIAC. En esta ocasión me comunico con ustedes para invitarlos a nuestro próximo evento en modalidad virtual que se llevará a cabo del 26 al 28 de noviembre del año en curso y al cual hemos denominado el primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular que realiza la CIAC en conjunto con la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Hemos diseñado un programa académico muy interesante dirigido sobre todo a diversos factores que involucran la prevención cardiovascular. Contamos con pláticas dirigidas a la prevención cardiovascular en la mujer y hemos reunido a un número muy importante de profesores de alta calidad académica y de nivel internacional. Por ende, no te puedes perder este evento tan importante en modalidad virtual en el próximo mes de noviembre. Te esperamos, no te lo pierdas.
Muy bien, no sé si el doctor López está todavía para hacer un agradecimiento presencial, y si no, pues Carlitos, un gusto, para mí ha sido un honor haber podido compartir este módulo el día de hoy, y espero pues que los participantes se lleven el mensaje de este tratamiento en cardiopatía isquémica. Sin más que decir, pues me despido. A todos muy amables y muy agradecido por su atención. Buenas noches.